Ana siempre había creído que el amor era algo que se elige, no algo que simplemente ocurre. Por eso empezó a trabajar como voluntaria en el orfanato. No porque tuviera tiempo, sino porque tenía corazón. Vio por primera vez a Ethan una tarde lluviosa de jueves, acurrucado en una camita en el rincón más alejado de la sala de juegos. No era como los demás niños. Mientras otros reían o lloraban fuerte, él se sentaba en silencio, observando cómo las gotas de lluvia recorrían el cristal, como si supiera que el tiempo era algo frágil. Una enfermera se le acercó y le susurró. Ese es Ethan. Tiene 6 años. Tiene un defecto cardíaco congénito, sin familia. Y la verdad, sin muchas posibilidades. Esa última frase le golpeó el pecho. Sin posibilidades. ¿Qué clase de mundo permitía que un niño no tuviera ninguna? Durante los días siguientes, Ana llegaba más temprano y se quedaba más tiempo. Ethan casi no hablaba, pero ella no intentaba forzar palabras. Se sentaba a su lado, leía en voz alta, aunque él pareciera no escuchar. Le traía pequeños rompecabezas y calcetines calientes. Con el tiempo, él empezó a mirarla con un reconocimiento tranquilo. No sonreía, al menos al principio, pero sus ojos empezaron a ablandarse. Un día, Ana le entregó un dibujo, un sol y dos figuras de palitos tomadas de la mano. Ethan lo miró, tocó su muñeca con suavidad y preguntó, casi en un susurro, ¿somos nosotros? El corazón de Ana se encogió. Trató de contener las lágrimas y asintió. Sí, somos nosotros. Esa noche se quedó despierta en la cama, mirando el techo, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar. Su esposo Mark no lo entendería. Nunca habían planeado tener hijos, al menos no seriamente. Él siempre había sido claro. Si algún día lo hacemos, tiene que ser perfecto, saludable, sin complicaciones. Pero Ethan no era una carga. Era un niño con unos ojos grandes y un corazón débil que, aún así, seguía latiendo, con valentía, en silencio, sin rendirse. A la mañana siguiente tomó la decisión. Presentó los primeros papeles en el orfanato. Sería difícil, quizás imposible, pero le daría a Ethan algo que nadie más le había ofrecido. Una madre, un hogar, una oportunidad. No le dijo nada a Mark. Aún no. Quería creer, quizás ingenuamente, que cuando lo conociera, lo entendería. Estaba equivocada. Ana esperó hasta el domingo. Mark siempre regresaba del club de golf alrededor de las 5. Se servía una copa y se acomodaba en su sillón de cuero favorito, junto a la ventana. Era el único momento del día en que no hablaba por teléfono ni pensaba en negocios. Ella preparó su plato favorito, pollo al romero con ajo. El apartamento olía cálido, acogedor, como si el aroma pudiera suavizar lo que estaba por venir. Huele increíble, dijo él, aflojándose la corbata y dándole un beso distraído en la mejilla. Ana sonrió, nerviosa. Mark, necesito hablar contigo de algo. Él se detuvo a medio camino de servirse el vino. Suena serio. Lo es. Se sentó frente a él con las manos entrelazadas. Su voz temblaba apenas. Hay un niño, en el orfanato. Se llama Ethan. Tiene 6 años y está muy enfermo. Pero también es dulce, silencioso. Necesita a alguien. Ya he comenzado el proceso para traerlo a casa. Mark parpadeó. Una vez, luego otra. ¿Perdón? He empezado los trámites de adopción. Sé que es algo rápido y que debí hablarlo contigo antes. Pero, ¿debiste? Su voz subió de tono. ¿Debiste hablarlo conmigo? Ana, esto no es como adoptar un gato callejero. Estamos hablando de un niño enfermo. No es una carga, dijo ella con firmeza. Es un niño que necesita ayuda, amor, una familia. Necesita facturas médicas, cuidados constantes. Nos va a arruinar, Ana. Tú no salvas a personas así. Te ahogan. Ana se puso de pie, el corazón golpeándole el pecho. ¿Y entonces qué? ¿Lo dejamos morir solo? ¿Por qué es inconveniente? Mark la miró fijamente, su rostro endurecido. Has tomado una decisión sin mí. Eso lo dice todo. Su voz se quebró.
No podía quedarme de brazos cruzados, Mark. Lo vi. No pude mirar hacia otro lado. Él la observó en silencio durante varios segundos. Entonces ya tomaste tu elección. El silencio que siguió fue denso, definitivo. Quiero que te vayas, dijo. Ana se quedó inmóvil. ¿Qué? Tú y el niño, fuera de mi casa. No voy a criarlo. No voy a financiar esta fantasía tuya. Si este es tu camino, hazlo sin mí. Se dio vuelta, se recostó en el sillón y tomó un sorbo lento de su vino, como si la conversación hubiera terminado. Ana no gritó, no suplicó. Caminó en silencio hasta el dormitorio, empacó lo que pudo en una sola maleta y llamó al orfanato. No lloró hasta que estuvo sentada junto a Ethan. Él la miró, con preocupación en los ojos. ¿Hice algo malo? Ella negó con la cabeza, se arrodilló y lo abrazó. No, mi amor. Tú solo hiciste algo muy correcto. Esa noche dejaron atrás el penthouse y la vida construida sobre condiciones. Entraron en lo desconocido, su mano en la de él, y no miraron atrás. El apartamento que Ana encontró estaba muy lejos del penthouse que solía llamar hogar. Estaba en el tercer piso de un edificio viejo, con escaleras que crujían y papel tapiz descolorido. La calefacción era temperamental, y las ventanas se empañaban en las mañanas frías. Pero para Ana era un nuevo comienzo. Para Ethan era un milagro. Nunca había tenido su propia habitación. La primera noche, Ana lo arropó en una cama de segunda mano, cubierta con una manta remendada. Él miró al techo, y luego se volvió hacia ella. ¿Estás segura de que puedo quedarme aquí? Ana sonrió y le apartó el cabello de la frente. Sí, cariño. Esta es tu casa ahora. Nuestra casa. Él susurró la palabra como si fuera sagrada. Casa. Cada día traía sus propias batallas. Las visitas al hospital eran frecuentes. Los medicamentos, costosos. Ana trabajaba turnos nocturnos en una pequeña clínica, curando heridas, atendiendo fiebres, acompañando a ancianos durante la noche. Volvía a casa con los pies hinchados y la espalda adolorida, pero con el corazón lleno. Cada mañana, Ethan la recibía con dibujos, garabatos de figuras tomadas de la mano, estrellas, casas con corazones torcidos en las puertas. Ella los pegaba en la pared, formando un mural de esperanza. Los vecinos poco a poco comenzaron a conocerlos. La señora Patel, del piso de abajo, dejaba sopa casera en la puerta. Una adolescente llamada Sofía ayudaba a Ethan con la tarea. El mundo era más pequeño ahora, pero también más amable. Aún así, había noches en que el miedo se metía en la cama con Ana. Noches en que Ethan tenía dificultades para respirar, cuando sus labios se volvían pálidos y su pecho se agitaba con esfuerzo. Ella mantenía una mochila lista junto a la puerta para salir corriendo al hospital si era necesario. Sabía de memoria sus medicamentos, anotaba síntomas y rezaba como nunca antes. Una noche particularmente dura, mientras sostenía la mano de Ethan en una cama de hospital. Él la miró y dijo, «No tienes que quedarte si es muy difícil». Ana se quedó paralizada. «¿Quién te dijo eso?» Él dudó. «Mi última familia de acogida». Ana sintió un nudo en la garganta. Se inclinó, apoyando su frente contra la de él. «Ethan», susurró, «escúchame bien. No te elegí porque fuera fácil. Te elegí porque te amo. Y no voy a irme. Nunca». La pequeña mano de Ethan apretó la suya. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose por las cortinas, Ethan se despertó con el olor a panqueques. Ana, después de unas pocas horas de sueño, decidió que necesitaban celebrar, aunque no hubiera ningún motivo especial. «Sobrevivimos otra noche», dijo, poniendo el plato frente a él. Ethan sonrió. «Entonces se celebra». No era la vida que Ana había imaginado cuando se casó con Mark. Era más difícil, más caótica, incierta. Pero al ver a su hijo reír con la boca llena de sirope y fresas, supo que esta vida, este niño, este apartamento pequeño, era finalmente suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Ethan tenía 8 años cuando su cuerpo comenzó a fallarle más rápido que antes. Al principio eran cosas pequeñas.
siestas más largas después de la escuela, pérdida de apetito, falta de aire al subir las escaleras. Ana lo observaba con cuidado, intentando que su preocupación no se notara. Pero una mañana, lo encontró sentado en el suelo del baño, temblando, con los labios azulados. Lo envolvió en una manta y lo llevó de inmediato al hospital. El médico de urgencias los conocía bien. Ya eran casi habituales. Exámenes, escaneos, horas de espera. Finalmente, un doctor con bata blanca y ojos cansados se le acercó en voz baja. Ana, su condición ha empeorado. Los medicamentos ya no están funcionando como antes. Es hora de considerar una cirugía. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cirugía?, repitió, casi sin voz. Un trasplante sería ideal, pero es poco probable. La mejor opción ahora es una operación compleja en el extranjero. De alto riesgo, sí, pero podría darle años, quizás muchos. Su voz se quebró. ¿Cuánto cuesta? El médico vaciló. Con el viaje, la cirugía y los cuidados postoperatorios, unos $140,000. Anna lo miró como si hablara en otro idioma. Entró en la habitación de Ethan como un fantasma. Él la miró, pálido, pero sonriendo, siempre sonriendo. ¿Es grave? Se sentó al borde de la cama. Es serio, pero tenemos un plan, uno grande. Pasó los días siguientes contactando todas las organizaciones posibles, fundaciones, plataformas de recaudación, viejos conocidos. Inició una campaña en línea con una foto de Ethan sosteniendo un cartel hecho a mano. Quiero crecer. Ayúdame a lograrlo. Volcó su alma en esa campaña, su historia, su lucha, cada pedacito de esperanza. El mensaje se compartió. La gente comenzó a donar. 10, 20, $50. Palabras de ánimo llenaban su bandeja de entrada, pero la meta aún parecía inalcanzable. En la clínica, Anna tomó turnos extra. Dormía en rincones entre rondas. Vendió su anillo de bodas, el último recuerdo de aquella otra vida. Aún así, la cifra avanzaba lentamente, y el tiempo se agotaba. Una noche, mientras Ethan dormía a su lado, Ana revisó la página de recaudación. $21,342. Aún tan lejos. Cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. La cifra había subido. No por cientos, por todo. El monto completo, y más, estaba allí. Una sola donación anónima. Jadeó, volvió a mirar. No había nombre, ni mensaje. El hospital confirmó los fondos. Se podía empezar a planificar de inmediato. Ana se sentó en silencio, con la mano sobre la boca. Susurró. ¿Quién? Pero la respuesta no importaba. En algún lugar del mundo, alguien había leído su historia y les dio una segunda oportunidad. Se volvió hacia Ethan, aún dormido, con su manita entrelazada con la de ella. Vamos a hacerte esa cirugía, le susurró. Vamos a luchar. Y por primera vez en semanas, su corazón no sentía que se rompía. Sentía que comenzaba a sanar. 2 semanas después de la donación anónima que lo cambió todo, Ana se encontraba en la pista de un aeropuerto médico privado, con la mano fuertemente aferrada a la de Ethan. Él llevaba puesta su sudadera azul favorita y sujetaba su cuaderno de dibujos contra el pecho como si fuera una armadura. Nunca habían volado, y sin embargo, allí estaban, rumbo a un centro cardíaco infantil en Suiza, uno de los mejores del mundo. La coordinadora internacional del hospital los recibió en el aeropuerto. Todo estaba arreglado: alojamiento, traductores, logística. Era abrumador, pero Ana avanzaba con determinación tranquila. Solo tenía un objetivo: llevar a Ethan a esa sala de operaciones. La primera consulta duró horas. Los especialistas revisaron los archivos, escanearon imágenes, hicieron nuevos exámenes. Sus rostros eran serios, pero no faltos de esperanza. Llegaste justo a tiempo, le dijo uno de los cirujanos. Le diste una oportunidad real. Ana asintió, conteniendo las lágrimas. No se atrevía a hablar. Esa noche, en la habitación del hospital, Ethan se sentó en la cama dibujando. Ana lo observaba desde la puerta, con el teléfono en la mano. Había enviado un último mensaje de agradecimiento
a través de la plataforma de recaudación, dirigido al donante anónimo. No sé quién eres. No sé por qué nos ayudaste, pero salvaste la vida de mi hijo. Espero que, donde sea que estés, lo sientas. Nunca recibió respuesta. Pero otra presencia había empezado a tomar forma en su vida. Alguien muy real. Michael, el médico de la clínica donde trabajaba. Fue el primero en notar que algo no iba bien con Ethan. Él sugirió una segunda opinión. Insistió en más pruebas. La animó cuando ella se derrumbaba. No solo era un colega, se había convertido en un amigo. Y cuando Ana se quebró, tras recibir la donación, fue Michael quien se sentó con ella en la escalera del hospital, en silencio, ofreciéndole su chaqueta. Ahora, desde el otro lado del mundo, la llamaba cada noche. No pedía nada, solo preguntaba cómo estaba Ethan, cómo estaba ella, si había comido. Te oyes cansada, dijo una noche. Lo estoy, pero aliviada. Mucho. Michael dudó. Luego añadió con voz suave. No estás sola, Ana, aunque a veces lo parezca. Al día siguiente, Ethan entró a cirugía. Fueron 7 horas. Ana se quedó paralizada en la sala de espera, con los dedos entrelazados, los ojos fijos en la nada. Cuando el cirujano finalmente salió, se quitó la mascarilla y sonrió. Salió bien, dijo. Muy bien. Ana soltó un suspiro que llevaba días reteniendo. Pudo ver a Ethan varias horas después. Se veía pequeño y pálido, pero en paz. Su pecho subía y bajaba con ritmo firme, y ahora Ana entendía que ese simple movimiento era un regalo. Se inclinó, le besó la frente y susurró. Lo lograste, mi amor. Y en la quietud de esa habitación blanca, por primera vez en años, Ana se permitió creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había quedado atrás. La recuperación fue lenta, pero constante. Ethan pasó 2 semanas en cuidados postoperatorios, recuperando fuerzas poco a poco. Sus mejillas volvieron a tener color, sus ojos brillaban, y cuando finalmente se levantó solo para caminar por el pasillo, Ana rompió en llanto. Él le apretó la mano con una sonrisa cansada. No me siento cansado, dijo asombrado. Ana le besó los nudillos. Es tu corazón haciendo lo que debe hacer. Los médicos lo llamaban un luchador. Las enfermeras lo adoraban. Empezó a contar chistes, a dibujar caricaturas del personal médico y a dejar pequeños dibujos en sus escritorios. Antes era callado y reservado. Ahora había en él algo nuevo. Luz. Un mes después, regresaron a casa con una vida completamente distinta. Se acabaron las visitas urgentes al hospital, las noches de insomnio llenas de temor. Por primera vez desde que Ana conocía a Ethan, él tenía espacio para respirar y para soñar. Volvió a hablar de la escuela, de aprender guitarra, de, quizás algún día, convertirse en médico como el tío Mike. Ana sonreía cada vez que decía eso. Michael los recibió en el aeropuerto, con flores, algo torpe, pero con una alegría sincera en los ojos, al ver a Ethan correr hacia él y abrazarlo con fuerza. Nunca pidió nada a cambio, no cruzaba límites, pero su presencia se volvió constante. Cenas, paseos, ayuda con las tareas. Trataba a Ethan con paciencia y respeto, no como un deber, sino como un niño al que genuinamente apreciaba. Una tarde de domingo, mientras Ethan dormía en el sofá, con un cómic sobre el pecho, Ana y Michael estaban sentados en la cocina. Las luces estaban tenues, la ventana abierta. Compartían una taza de té y un silencio cómodo. Él ha cambiado, dijo Michael suavemente. Y yo también, respondió Ana. Michael la miró. Lo lograste tú sola, Ana. Deberías saberlo. Ella negó con la cabeza. No, no sola. Tú me ayudaste a mantenerme en pie cuando ya no sabía cómo. Michael dudó. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó la vista. ¿Alguna vez piensas en dejar que alguien entre de nuevo? No por necesidad, sino porque podrías quererlo. Su corazón se aceleró. Pensó en Mark, en ese sillón de cuero frío, la copa de vino, los ultimátums. Y luego pensó en la risa de Ethan, en los dibujos en la pared, en esta pequeña cocina llena de una bondad real. Sí, dijo. Solo
Necesito tiempo. Michael asintió. Tengo tiempo. No era una promesa. No era una propuesta. Era algo más silencioso, más verdadero. Esa noche, Ana besó la frente de Ethan mientras dormía. No se movió. Su respiración era fuerte y constante. Y por primera vez en años, ella miró hacia el futuro sin miedo, sino con esperanza. Mark estaba solo en la oficina, que alguna vez rebosaba de empleados y teléfonos sonando. Ahora, el silencio era casi insoportable. Los diplomas y premios enmarcados colgaban en la pared, cubiertos de polvo. Su asistente había renunciado hacía 2 meses. Los inversores se retiraron. La empresa que construyó durante una década fue absorbida por un competidor tras una adquisición hostil. Un proceso lento que había ignorado con arrogancia hasta que ya no pudo detenerlo. Su apartamento también se sentía más frío. La nueva novia, joven, glamorosa, exigente, se fue en cuanto el dinero desapareció. Solía ser alguien, dijo ella, antes de cerrar la puerta de un portazo. Se sirvió otro whisky y miró las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Ana vivía con el niño. El niño, aquel por quien, según él, todo se arruinó. Había seguido la campaña de recaudación por curiosidad malsana. Se volvió viral de una forma que le molestaba. Tanta simpatía para ella y ese niño enfermo. Cuando vio que alguien había cubierto el costo total de la operación con una donación anónima, algo dentro de él se torció. No lo necesitaba. Ni siquiera lo había pedido. A veces revisaba sus redes sociales en las madrugadas. Veía fotos de Ethan sonriendo, dibujos en la pared, a Anna, con aspecto cansado pero radiante. Y luego él, Michael. Alto, sereno, siempre en segundo plano, mirándola como si valiera algo. Mark dejó caer el vaso sobre la mesa. Odiaba cómo eso lo hacía sentir, como un fantasma fuera de su propia vida. Intentó escribirle una vez. Redactó un mensaje, dudó unos segundos sobre el botón de enviar. ¿Pero qué podía decir? Me equivoqué. Vuelve conmigo. Lo borró. Y entonces, en una noche gélida de martes, llegó el dolor. Comenzó como un ardor en el pecho. Se apoyó en la encimera, sin aliento. El mundo giraba. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo, agarrándose el costado. Se arrastró por el pasillo hacia la puerta. No tenía fuerza para gritar. Entonces escuchó pasos, lejanos, pero reales. Una voz infantil. «Señor, ¿está bien?» Mark giró con esfuerzo. La silueta era borrosa, pero había algo familiar en la voz. El niño dejó su mochila, se arrodilló a su lado y le tomó el pulso. Con calma, con seguridad. Sacó su teléfono, llamó a emergencias y describió los síntomas con precisión. «Va a estar bien», dijo el niño. «Solo respire». Mark lo miró. Sus rasgos eran confusos, pero no. ¿Podía ser? El niño lo observó con atención. ¿Nos conocemos? Mark intentó hablar, pero la oscuridad se lo tragó antes de poder responder. Cuando llegó la ambulancia, el niño se apartó en silencio mientras los paramédicos lo cargaban. Luego, recogió su mochila y se fue. Ethan nunca supo el nombre del hombre que había salvado. Y Mark nunca olvidó el rostro del niño al que había rechazado, ahora más grande, más fuerte, y capaz de algo que él jamás había aprendido: compasión. La habitación del hospital era estéril y silenciosa, con el pitido rítmico del monitor cardíaco como único sonido, que confirmaba que Mark aún estaba vivo. Abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz blanca del techo. El pecho le dolía. Una enfermera entró sin decir palabra, ajustó su vía intravenosa y revisó su pulso. Mark intentó hablar, pero la garganta le ardía. «Tuvo un infarto», dijo la enfermera con calma. «Tuvo suerte». Un adolescente lo encontró y llamó a emergencias. Si hubiera tardado un minuto más, su voz se desvaneció mientras salía. Mark se quedó mirando el techo. Los recuerdos regresaban en pedazos. El suelo frío, la falta de aire, la voz del chico. Esa voz. Esa misma tarde, un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Giró la cabeza.
La puerta se abrió lentamente. Era Ana. Se quedó quieta unos segundos. Su mirada era serena, sin emoción. Llevaba un abrigo abierto sobre un suéter sencillo, sin maquillaje, sin joyas. Nada quedaba de la mujer que solía pasearse por su penthouse en tacones y seda. «Hola, Mark», dijo con voz baja. Él tragó saliva. «¿Viniste?» No estaba segura de hacerlo, admitió. «Pero el hospital me llamó. Dijeron que no tenías contacto de emergencia». Él desvió la mirada. «Supongo que quemé todos los puentes». Ana dio un paso más, pero no se sentó. Mantuvo las manos en los bolsillos. Mark buscó algo en su rostro. Un rastro de dulzura, de nostalgia. No encontró nada. Solo firmeza. «¿Sabes quién me salvó?», preguntó. «Sí». Mark frunció el ceño. «Fue él, ¿verdad?» «Ethan». Ana asintió. Volvía de la escuela. Vio a un hombre tirado en la calle. Lo ayudó. «No sabía que eras tú». Mark soltó una risa amarga. «Eso es irónico». «No», respondió ella. «Eso es gracia. Algo que tú nunca le ofreciste». El silencio entre ellos pesaba como plomo. «Estaba equivocado», dijo finalmente Mark. «En todo. Lo veo ahora, aunque sea tarde». «¿Sí?», dijo Ana con firmeza. «Es tarde». Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas. «¿Me odias?». Ella dudó. Luego negó con la cabeza. «No. Ya no tengo energía para odiar. Tengo un hijo que criar, una vida que vivir». «¿Y Michael?», preguntó, casi susurrando. Su tono no cambió. Ha sido un amigo, un apoyo, y alguien que nunca huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Mark cerró los ojos. «¿Eres feliz?». Ana lo miró un largo instante. «Estoy en paz. Y eso vale más que cualquier felicidad falsa que tuve contigo». Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Ethan no sabe quién eres. No se lo diré. A menos que él pregunte. Pero no voy a mentirle. Él merece la verdad». Mark asintió lentamente, los ojos brillando. Ana salió. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Por primera vez en su vida, Mark sintió el verdadero peso del vacío, no por lo que había perdido, sino por todo el amor que había rechazado dar. Y lo más amargo de todo, había sido salvado por el mismo niño que un día despreció. El cumpleaños de Ethan llegó en una tarde soleada de abril, y por primera vez en su vida, pudo correr por el parque sin quedarse sin aliento. Ana lo observaba mientras perseguía burbujas junto a otros niños, riendo con una libertad que le hacía arder los ojos de emoción. Había alquilado una sala pequeña en el centro comunitario. Nada lujoso, solo globos, una torta casera y una pancarta que decía «Feliz 9, Ethan», con letras torcidas escritas a mano. Michael llegó temprano, con una funda de guitarra y una caja envuelta en papel brillante. Ethan corrió hacia él y se le colgó del cuello. «¡Viniste!». No me lo habría perdido por nada, sonrió Michael. «Traje algo especial». Más tarde, mientras los niños jugaban, Ana se sentó junto a Michael en una banca. Observaban a Ethan desde lejos, lleno de vida, tan distinto del niño frágil que un día temieron perder. «Ya lo llama tío Mike sin pensarlo», dijo Ana en voz baja. «Simplemente se dio naturalmente». Michael sonrió sin decir nada. «¿Alguna vez piensas en ser más que eso?», preguntó ella. «Más que un tío, quiero decir». Él la miró sorprendido. «¿Tú lo piensas?». Ana sintió sin apartar la mirada de su hijo. «Siempre estuviste ahí. Nunca huiste. Nunca me hiciste sentir sola». Michael le tomó la mano con suavidad. «Y nunca lo haré». Se quedaron en silencio un rato, hasta que Ethan volvió corriendo, con betún en la mejilla y una sonrisa enorme. «¿Podemos abrir los regalos ahora?». Ana rió. «Claro, cariño». Los niños se reunieron a su alrededor mientras Ethan abría caja tras caja, libros, juguetes, materiales de arte. Luego, Michael le entregó la funda de guitarra. Los ojos de Ethan se abrieron como platos. «No puede ser». La abrió con cuidado y encontró una guitarra acústica pequeña, perfectamente adaptada a su tamaño. «Sé que dijiste que querías aprender», dijo Michael. «Podemos empezar con unos acordes sencillos». Ethan se lanzó a sus brazos. «Eres el mejor». Michael le revolvió el cabello.
Tú lo vales, campeón. Esa noche, cuando la fiesta terminó y la sala quedó en silencio, Ethan se sentó en la mesa con un cupcake entre las manos. La vela ya se había derretido. Miró a Ana con seriedad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Ese señor, el que ayudé en la calle. Ana contuvo el aliento. Me miró como si me conociera. Dudó. Sí, te conocía. Se llama Mark. Ethan frunció el ceño. ¿Es alguien importante? Fue mi esposo, antes de que tú llegaras a mi vida. Ethan bajó la mirada. Luego preguntó en voz baja. ¿Se fue por mi culpa? Ana le tomó la mano. Se fue porque no supo entender lo que significa el amor. Pero eso no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Ethan asintió. No lo necesito. No, dijo ella. No lo necesitas. Ethan miró a Michael, que estaba guardando la guitarra en el rincón. ¿Crees que algún día pueda llamarlo papá? La voz de Ana tembló. Si tú quieres, él sería el hombre más feliz del mundo. Ethan sonrió. Entonces, quizás sí. La primavera llegaba lentamente a la ciudad. Los árboles florecían, el aire se volvía tibio, y todo parecía empezar de nuevo. Ana estaba de pie en el balcón de su nuevo apartamento, un modesto hogar de 2 habitaciones, donde el sol entraba cada mañana como una bendición. Detrás de ella, las risas venían desde la cocina, donde Ethan y Michael preparaban la cena juntos. Ethan insistía en hacer tacos, y Michael, paciente como siempre, lo dejaba liderar. Había pasado casi un año desde la operación, un año desde la donación anónima, un año desde que todo cambió. Y ahora, la vida tenía textura de nuevo, colores, estabilidad. Ethan prosperaba. Sus profesores hablaban de su creatividad, su generosidad, su nueva confianza. Aún llevaba cicatrices, físicas y emocionales, pero nunca las usaba como excusa. Al contrario, las mostraba como medallas de lo que había superado. Una tarde, Ana encontró un dibujo sobre su escritorio. 3 figuras de palitos. Una mujer, un hombre con una guitarra y un niño con una gran sonrisa. Encima, escrito con letra grande y torcida, mi familia. Esa noche, después de la cena y la tarea, y de una lección de guitarra muy desafinada, Ethan miró a Michael con una pregunta que llevaba tiempo guardando. ¿Puedo llamarte papá ahora? Los ojos de Michael se agrandaron. Su voz se quebró. Si eso es lo que quieres, sería un honor. Ana los observó desde la puerta, con la mano en la boca. No dijo nada. No hacía falta. A la mañana siguiente, fueron juntos al juzgado. El proceso fue largo, los documentos, muchos. Pero al final, Ethan Walker se convirtió en Ethan Walker Miller. Un nuevo nombre. Una familia elegida. De Mark no volvieron a saber nada. Se decía que se había mudado al extranjero, tratando de reconstruir su negocio. Solo. Amargado. Olvidado por casi todos. No envió cartas, ni postales, ni disculpas. Pero Ana ya no pensaba en él. Y cuando lo hacía, no era con odio. Era con distancia, como se recuerda una tormenta vieja que ya pasó. Un día caminando a casa desde la escuela, Ethan le preguntó, ¿a veces lo extrañas? Ana reflexionó un momento. Extraño la idea de lo que deseé que fuera, no al hombre que fue. Ethan asintió. Lo entiendo. Caminaron en silencio otro rato. Luego, él le tomó la mano. Tú me elegiste, dijo. Siempre te elegiré, respondió ella. Esa noche, Michael los encontró en la sala, acurrucados con un libro entre los dos. Sonrió, se unió a ellos en silencio, envolviéndolos con el brazo. No eran perfectos, pero estaban completos.